Dice Leonardo Sciascia, tenemos una cierta edad. Nos conocemos desde hace tiempo. Ya podemos tratarnos de usted. Voy a tratarle de usted, si le parece bien. Pues no sabría qué decirle, señor Grasatono. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Jaime Serrat, bienvenido a Estación La Cala. Gracias por acogernos en la colonia Güell, muy cerca de la ciudad de Barcelona, en España. Para grabar un nuevo episodio del programa Nos vamos de este mundo en el podcast Estación La Cala. Es un placer teneros aquí. Gracias a vosotros por venir. En una ocasión afirmó: solo puedo hablar de mí. En otra cambió el verbo y dijo: solo sé hablar de mí. Y añadió: de hecho, me gusta hablar de mí. Vamos a hablar de usted. ¿Hay algo sobre lo que no puedo preguntar? Puede preguntar lo que desee. Otra cosa es que yo quiera responder, ¿no? Pero todos somos libres de preguntar. De hecho, creo que debemos preguntar y preguntarnos. Es saludable al menos, ¿no? Preguntar y preguntarse. Por eso hacemos Estación La Cala, porque es saludable. Una de sus propuestas más vivas se titula Dialograma de no ficción. Es una acción que aboca a la recogida de información. ¿Nos lo puede describir brevemente? Claro, o lo voy a intentar. No sé si aboca a la recogida de datos, creo que has dicho algo así, o he entendido eso, ¿no? Sí. En realidad a lo que aboca es al diálogo. Bueno, empecemos por el palabra, ¿no? Dialograma, ¿no? Es como un chiste malo, ¿no? Sería el acrónimo de diálogo y diagrama. Es el juego de diagramar la dialéctica. Y es eso, es un pretendido juego de mesa. Pretendido juego de mesa tradicional, con su tablero, sus dados, su reloj de arena o digital, o como se quiera, que propone hablar, debatir, dialogar y valorar lo percibido, lo recibido de lo que los oponentes, los otros jugadores, los compañeros hayan opinado sobre determinado tema. Y a partir de ese diálogo que se va concretando mediante un dibujo en el tablero, que no deja de ser un diagrama cartesiano, pues aparece una imagen abstracta, pero contenedora de un montón de información que no tiene ningún sentido. Porque el sentido está en las palabras, no en el resultado subjetivo que en aquel momento cada uno pues haya querido poner. Es decir, frente al mismo diálogo en otro momento, el resultado visual sería otro, ¿no? En realidad la propuesta de dialograma fue una creación, fue un trabajo que parte de un encargo. Digo, esto no lo he contado nunca, es un encargo que se me hizo de hacer una pieza de arte sobre Barcelona, en plena época del llamado procés català. Y yo lo que construí fue esta idea de un juego de mesa que invita al diálogo, lo que contábamos brevemente, ¿no? Y la obra era el tablero sin jugar. Es decir, tenemos un juego para hablar que no se ha jugado. Porque, y me parece que es bastante claro lo que quiere decir, es decir, nos hace falta hablar. Y no solo del procés, de hecho, me parece que ese es un tema menor, sino hablar en general. O sea, me parece que Barcelona, que es donde yo vivo, cuando yo hablo de más genérico, que procuro no hacerlo, de la gente de España en realidad estoy hablando de Barcelona, me parece que en Barcelona se habla muy poco y se habla muy mal.
y que nos hace falta eso. Me parece que era un retrato fidedigno de Barcelona, pero no lo entendieron. Pero hubo una primera partida con 4 invitados. Si se refiere usted a la de Parroux Duchamp, no fue la primera. Fue la última. Fue la última. No, la última tampoco, porque hace poco he estado haciendo unas en Italia, ¿no? Pero no, esa fue la primera de no ficción, digámoslo así. ¿Y los 4 invitados eran? Marcel Duchamp, William Shepard Burroughs, Louis Bourgeois y Bob Dylan. Nosotros vamos a invitar a 2 a que jueguen con usted una partida. No va a haber representación final gráfica, no va a aparecer esas imágenes abstractas y coloridas. Vamos a intentar que haya un diálogo. Vamos a invitar hemos invitado a Louis Bourgeois y Bob Dylan, ya han dicho que no podían venir. Creo que también en esa partida o llegaron tarde o algo parecido. Duchamp llegó tarde. Duchamp llegó tarde. Esta vez no, esta vez está William Burroughs. Y hay otros 2 invitados. Uno es usted, a través de sus escritos. Es el Jaime Serra Palau del pasado, aunque el pasado sea hace una semana. Y el 4 invitado es usted ahora, es su voz, es lo que quiera decir. Yo también estoy, pero yo creo que yo no voy a dialogar. En principio el entrevistador no dialoga, el entrevistador. Para dialogar de vez en cuando hay que ofrecer alguna respuesta. Y yo voy a seguir en mi lugar de preguntar. Antes de seguir, hablando de entrevistas, ¿cuántas le han hecho en la vida? Bastantes, no sé. Pero creo que interesantes ninguna. ¿Cuál ha sido el tema principal de las mismas? La infografía, por llamarlo de alguna manera, lo profesional. El periodismo, el diseño, la comunicación. ¿Y le gustan las entrevistas? ¿Le gusta que le pregunten? Me gusta conversar. Las entrevistas, son una forma de conversar limitadita. No me gustan. Me gusta conversar. Me gustan si podemos hablar con calma, con tiempo, pero claro, eso son horas. No están los tiempos para conversaciones muy largas. Nosotros, y es un anuncio a quien nos está escuchando, no vamos a tener límite de tiempo. Vamos a llegar hasta donde podamos o queramos. Voy a hacer un índice de los temas que vamos a tratar, que fueron los temas que usted les propuso a estos 4 invitados. No sé si son los temas que siempre propone, son 22 temas. Y los voy a enumerar, sobre todo porque anunciando que esto no tiene límite de tiempo, también estaría bien anunciar de qué vamos a hablar, por si alguien quiere seguir escuchándonos. El primer tema es la muerte, dejar de existir. El segundo es existir. El tiempo, deidades, la familia, el padre, religión, el psicoanálisis y otros métodos de autoconocimiento, drogas y automedicación radical, la violencia, las prácticas artísticas, la palabra, la comunicación, el sexo, el amor, el sentido del humor, la política, género, identidad y transgéneros, ética, estética, razón e instinto, el silencio. ¿Tiene preferencia por alguno? Seguramente. Seguro, vamos. Pero es el conjunto, ¿no? El conjunto que es... En realidad es un tema, que es la vida misma, ¿no? Es un tema. Sí. Podríamos estar tentados de decir que son 2, que es la vida y la muerte, pero en realidad... Es que la vida y la muerte es un tema. Son un tema. Los vamos a abordar por el orden en el que aparecen en la lista. La muerte, dejar de existir.
Usted estuvo de acuerdo en que incluyéramos esta entrevista en el programa que se titula Nos vamos de este mundo. Programa en el que entrevistamos a personas que han vivido como poco una vida. Su web se titula Autobiografía sin hechos. Y es lógico pensar que si ha comenzado a escribir una autobiografía es porque ya tiene una vida que contar. ¿A qué se refiere con ese título? Es un juego, si se quiere, poético, una autobiografía sin hechos, ¿no? Y además hace muchos años que me acompaña esa idea de una autobiografía sin hechos. Muchos, hace 25, 30 años. De esas tengo bastantes, como retrucos, que diría Duchamp, ya que está por aquí jugando con nosotros, ¿no? Que se me quedan como pequeñas frases, como pequeños títulos de canciones, a veces pienso que son, y que tienen para mí un sentido y un misterio, porque a la vez no sé muy bien qué quiere decir. Una autobiografía sin hechos, ¿es posible una autobiografía sin hechos? Pues probablemente si nos remitimos o lo acotamos a lo emocional y a lo intelectual, a las reflexiones, al sentir, sin explicar los hechos. Podría ser una autobiografía común, una autobiografía en la que probablemente cualquiera pudiera sentirse identificado, ¿no? No porque sintiera o pensara lo mismo, pero seguramente sí sentiría y pensaría en los mismos temas, que son los que básicamente has dicho que son intrínsecamente humanos, ¿no? En lo cual cualquier ser humano podría verse en ellos, ¿no? Así que una autobiografía sin hechos probablemente sea la autobiografía de todos. ¿Recuerda un momento de su vida que pueda denominar metafóricamente como muerte? Un montón. Vamos, yo creo que me muero bastantes días. Fíjate, la ausencia del deseo, o la crisis incluso en el deseo, podría ser una pequeña muerte, ¿no? Usted, que es mucho más francófono que yo, conocerá lo de la petite mort, ¿no? La pequeña muerte que deviene después del orgasmo. Es decir, al finalizar el deseo, ¿no? Y luego periodos largos en los que podría haberme sentido, yo no sé si muerto, muriéndome. Sí, muriéndome. ¿Y le sienta bien la condición de resucitado? No, me sienta bien la condición de vivo. Resucitado. Bueno, claro, es que yo no me hace usted pensar en cosas, o sea, metafóricamente como muerto, pues sí, es decir, sin ausencia de deseo, ¿no? Pero con una desesperada. Sí, supongo que la muerte sería cuando ya dejas de perseguir ese deseo. En tanto en cuanto no lo tienes, pero lo buscas, estás vivo. Entonces, supongo que nunca me llegué a morir del todo, ¿no? Agonicé y encontré, si quieres, una resurrección o un renacer en el encuentro de un nuevo deseo. Creo que el señor William Burroughs nos está indicando que él acumulaba frases, las últimas frases de gente que antes de morir las coleccionaba. Sí, no sabía. Sí, coleccionaba las últimas frases. Yo ahora, bueno, no sé, se ha vuelto a callar, ¿no? Que va, yo creo que va a estar bastante callado. Yo me acuerdo la de, que él no la cita nunca, creo que no la cita nunca, yo me acuerdo la de Alfred Jarry, que dijo, por favor, un palillo. Y se murió. El segundo tema es existir.
Duchamp acotaba la definición de existir para él diciendo: Je suis un respirateur, soy un respirador. ¿Se conforma con eso o le discute algo al señor Duchamp? Bueno, el señor Duchamp era muy juguetón. No hay que creerle mucho ni hay que tomarle muy en serio. Del mismo modo que Burroughs era un señor muy torpe. Digo, porque al hilo de la reflexión anterior de que coleccionaba, bueno, no sé si coleccionaba, pero tenía simpatía por las frases, por últimas frases de antes de morir. En la última entrada en el diario de Burroughs, 2 días antes de morir, no tiene desperdicio. En cuanto a la ceguera de alguien que, estaremos de acuerdo, era un visionario, lo hablábamos, capaz de anticiparse al futuro en muchos años. Bueno, la última entrada del diario de Burroughs, él se da cuenta que el amor lo es todo. Y se murió bastante mayor. Y vivió, ese señor sí vivió muchas vidas. ¿Sí? Hay que ser bastante torpe para no darse cuenta hasta el último aliento de algo tan evidente como que el amor lo es todo. Aunque a lo mejor ya hablamos del amor más adelante, ¿no? Y no solo eso, disculpe, estuvo renegando del amor la mayor parte de su vida. Explícitamente, sí, y vociferando en contra del amor. Era un invento, además un invento de las mujeres, ¿no? Para esclavizar a los hombres, en fin. Pero lo de Duchamp, lo de soy respirateur, primero que lo dice en determinado momento de su vida, que es cuando públicamente deja el arte, abandona el arte y se dedica, incluso deja el ajedrez. Porque deja el arte, se dedica al ajedrez y un tiempo después abandona también el ajedrez. Por lo menos nunca dejó de jugar al ajedrez, pero sí, Duchamp jugó con la selección francesa de ajedrez. Cuando lo deja, él en esa época se dedica pues a eso, a respirar, ¿no? Cuando responde lo en respirar, pero que no deja de ser, porque además es en la época en la que tiene él realmente un renacer como reconocimiento público, como un artista, como el artista. Es cuando, en la época en la que se construye esa imagen del Duchamp como el artista más influyente, sin duda, del siglo XX, ¿no? Entonces, decir que eres un respirateur, pues si no fuera porque no lo conocemos, diríamos que era un cínico, ¿no? Lo vamos a dejar en ironía, ¿no? Si me reconozco en ese sentido, no. Le voy a dar la palabra a su yo del pasado. Relativamente reciente. Mi trabajo actual consiste en la construcción de la realidad. La única posible. Perdón, la mía. De mi realidad, la única posible. No se trata de lo que desde hace años algunos artistas llaman discurso, ni de lo que más recientemente la política ha adoptado como relato, sino de la realidad como cúmulo de pequeñas verdades que conforman la vida entera, tanto el sentir como el pensar y el hacer. Usted habla de mi trabajo actual. ¿Qué forma tiene su trabajo actual? No hay trabajo actual. ¿Qué forma tenía cuando escribió esta frase? Pues diferentes formas, ¿no? Desde o diferentes soportes, en realidad. Diferentes formas y diferentes soportes. Representaciones visuales, eso significaría dibujos, pero también podrían ser vídeos, animaciones, de esas realidades, de esa realidad, de esa vida, ¿no? Dice la construcción de la realidad, no dice la representación de la realidad. No, dice la construcción de la realidad, porque en realidad, bueno, es que no es así. Vamos a ver, ¿qué es la realidad, no? Yo creo que lo que estoy diciendo es que además es común para todos, ¿no? O sea, todos construimos nuestra realidad.
No es así, señor Grasato. No comparte esa idea que nosotros construimos nuestra realidad, la única posible, ¿no? La construimos, entiendo, a posteriori, una vez, después del hecho, para volver a lo de autobiografía sin hechos, después del hecho. No lo sé, yo pensaría más bien en que la construimos en el momento el momento presente, y construimos el relato, si acaso posteriori. Y ese relato usted le da una forma visual. Visual. Que no figurativa. Que no figurativa. Se utiliza líneas, utiliza puntos, utiliza elementos muy geométricos. Sí. En general utilizo formas abstractas porque representan datos, o lo que se podría entender como datos, una suerte de datos. Datos sobre datificaciones sobre mi vida, sobre cosas que me parecen relevantes, pero no relevantes para mí como una forma de autoconocimiento. O sea, hay una voluntad de contárselo a los demás, y no de contárselo a los demás tampoco. Hay una voluntad de que el otro pueda reflexionar sobre cosas sobre las que yo reflexiono. Para ello me utilizo a mí en tanto que persona común, y trato temas que son inherentemente humanos para que el otro se pueda sentir identificado, ¿no? También. Y lo que hago es proponer una forma de representarlo con mis datos para que quien lo ve ponga los suyos. ¿Sí? O sea, en realidad lo que muestro es una plantilla que el otro podría rellenar, ¿no? Y construirse esa visualización, digámoslo así, ¿no? Uno de los temas, y es el siguiente de nuestra lista, es el tiempo. Vuelve a hablarnos usted desde el pasado. Dice: el tiempo es el tema esencial. Todos los demás habitan en él. El tiempo es el auténtico capital del que disponemos a través de sus tres representaciones básicas: pasado, presente y futuro. El tiempo es la vida y su ausencia la muerte. Y resumen, la vida es tiempo. No sé si en ese resumen, la vida es tiempo, está definiendo la vida, está definiendo el tiempo, que creo que desde San Agustín ya nos quedó claro que era difícil de definir, o está definiendo las dos cosas, la vida y el tiempo. La vida es tiempo. Es que a mí me parece como medio... A ver, puede parecer que hay una voluntad profunda de reflexión. Me parece medio de perogrullo. Es decir, literalmente, lo que yo digo es literal. Es decir, si tienes tiempo, estás vivo. Y si no lo tienes, ¿por qué estás muerto? O sea, estoy haciendo... Es que es así de literal. No estoy intentando hacer una reflexión, por Dios, de San Agustín sobre el tiempo, ¿no? Si él no llegó a ninguna conclusión clara sobre qué es el tiempo, o al menos él decía que era capaz de saberlo, lo que no era capaz era de explicarlo, ¿no? Pues mucho menos yo, ¿no? No, es así como de literal, ¿no? Es decir, la vida es tiempo. Que usted representa en espacios. ¿En espacios? ¿A qué te refieres con el espacios? Tiempo usted lo representa en espacios. ¿Espacios físicos? Espacios físicos. Cuando está contando hace unos minutos que recoge datos sobre su vida, sobre temas que puede compartir cualquier vecino, al final eso acaba en un espacio físico, en una hoja de papel, en un folio, sí. Y en esos espacios físicos usted intenta representar el tiempo. De alguna manera, sí, claro, porque generalmente son historias, y las historias transcurren en el tiempo. Son procesos que se dan a evolucionar todo el tiempo aparece la palabra datos, cuando en realidad en algún momento que no está en la lista, no estaría mal hablar de datos,
porque pareciera, uno podría llevarse la idea escuchándonos, que a mí los datos me interesan. Y a mí los datos no me interesan absolutamente nada. O sea, me parece algo absolutamente irrelevante, ¿no? Pero bueno, son los que utilizo para contar una historia, ¿no? Pues, digamos, la evolución de seres humanos en el planeta Tierra es una historia. Y es un montón de tiempo, efectivamente. Deidades. El siguiente tema. Deidades. Dice Duchamp. Rabelais y Jarry son mis dioses, evidentemente. ¿Usted tiene alguno? ¿Hablamos en serio de Dios? Porque eso nos puede llevar no el resto de la conversación, sino mucho más, ¿no? Hable de lo que usted quiera. Sí, pero es largo esto. Dios es el tema, ¿eh? Pues, todos son los temas, pero Dios es uno. ¿En singular de los o en plural? En singular. En singular. No, sí. No, a tu pregunta, yo podría hacerla corta. La respuesta que es, si tengo algún Dios, no. Y terminarla ahí. Otra cosa es conversar más profundamente sobre Dios. Pero desde luego, dioses no. En plural no. Y Dios en singular tampoco. Pero ahí sí que podríamos conversar más. No tiene ningún Dios porque no lo necesita. Sí, claro que lo necesito. Porque entonces no lo ha encontrado. O no existe. ¿Lo necesita? O sea, no puedes necesitar algo que no existe. Le pasa con más cosas. No lo sé. ¿Cree en algo? En el amor, podría decir, no estoy del todo seguro, pero intuyo que en el amor sí, o cuando lo leo en otros, que antes hablaba de Burroughs, siento una empatía con eso, pero no estoy del todo convencido. Creer, claro, creer quiere decir tener fe. Sí. Es decir, creer que algo existe aunque no lo ves, ¿es eso? Sí. Entonces es evidente que el amor existe, porque yo lo he sentido. Entonces deja de ser un acto de fe. Pero lo que yo no creo tener es fe. No tengo esa suerte, porque me parece una fortuna. Es decir, no voy a decir como la mayoría de ateos en referencia a la fe en Dios, ¿no? Porque la fe es algo mucho más amplio que tener fe en Dios, ¿no? Que miran, yo veo que los ateos miran con condescendencia, ¿no? Las personas que tienen fe, ¿no? A mí me maravilla la fe, las personas que tienen fe. Y de alguna manera, si no fuera porque no soy envidioso, les envidiaría. Porque es una solución perfecta. Creo que es un don tener fe. Porque además no tiene que ver, también es algo que veo que a menudo algunas personas hacen en esa mirada con condescendencia como hacia las personas que tienen fe, como si fueran incultos o hubieran reflexionado poco, lo cual es una tontería, porque la historia está llena de personas extremadamente cultas y extremadamente vividas con fe. Es un don, se tiene o no se tiene. Y yo no tengo, desgraciadamente, el don de la fe en general, ni en concreto con Dios, ¿no? Pero puedo comprender a quien siente, no a quien piensa, que Dios efectivamente existe. ¿Y dioses de los dioses tipo Duchamp tiene alguno? Dioses tipo un escritor, un músico, una persona, un actor, sí. Para mí, que una persona, endiosar a una persona, no tal. No, en absoluto, no. Bueno, antes te he comentado de Burroughs, es un personaje fundamental no solamente para mi trabajo, para mi vida. O sea,
Y sin embargo te decía, me parece que es un señor bastante cretino. Si no tengo la tendencia a endiosar. La tuve seguramente de joven, ¿no? ¿Creyó en algo y dejó de creer en ese algo? Seguramente en muchas cosas. De creer, o sea, de creer en otro sentido distinto al que estábamos hablando. Sí. Sí. Estoy pensando en qué, que supongo que es lo que usted desearía, ¿no? Sí. En qué dejé de creer, ¿no? Supongo que tiene que ver con lo vivido y con los años, con el tiempo que hablamos antes, ¿no? Pero probablemente en la comunicación, sin duda. Creyó y dejó de creer. Bueno, creía de esa forma ciega, ¿no? No se cree que conversa, habla y el otro le entiende, o que hace una representación gráfica y los demás la van a entender, y luego se da cuenta que eso es que en realidad no está... Somos autistas. O sea, nosotros aquí estamos hablando, pero yo no sé si lo estoy entendiendo, ni tampoco sé si usted me está entendiendo nada a mí, ni nadie nos va a entender. Cada uno de los que nos escuche que va a entender es un misterio, ¿no? Y bueno, y eso también tiene que ver con la fe, ¿no? O sea, ¿tengo fe en que me entenderán? Pues no, tampoco, ¿no? Sino, pero claro que creía en la comunicación, creía, o sea, lo daba por supuesto, ¿no? Como la mayoría de personas hacen y como yo hago cotidianamente. O sea, yo me voy al bar y hablo y no me pongo a pensar o hacerme cargo de que en realidad seguramente nadie me está entendiendo, ¿no? Hubo una época en relación con esto en la que me propuse hablar en poesía, porque creo que hay otras maneras más efectivas para comunicarse con la palabra que la prosa. El libro escrito, porque en realidad pensamos en libros escritos. Esto también lo explica muy bien Burroughs, ¿no? Y creo una, por ejemplo, si se trata de la palabra, sería la poesía, que me parece mucho más efectiva, hablando de comunicación, que la prosa, ¿no? Y hubo un tiempo en el que quería aprender a hablar en poesía, ¿no? O sea, me gustaría poder hablar poéticamente, lo cual sé que en apariencia me situaría todavía en un mundo más apartado del resto. Pero tengo la sensación de que con algunas personas sería capaz de comunicarme mejor, ¿no? Y me maravilla cuando conozco a alguna persona que lo hace, porque hay personas que lo hacen, que hablan en poética, ¿no? Y no entiendes nada, o de repente un día sí, comprendes todo, ¿no? Bueno, no lo sé hacer. El proceso contrario, el que identifica ese Burroughs a punto de morir, ¿hay algo en lo que no creía y que ha empezado a creer? ¿Yo? Sí. No se me ocurre nada. El siguiente tema es la familia. Desde hace años, la mayoría de sus obras surgen de información que recopila en la relación que mantiene con sus familiares. Es el caso de Datos en los bolsillos, Vida sexual de una pareja estable, Las alas no se regalan, Viernes dulces, incluso una obra con un título mucho más referencial, Un diagrama familiar. ¿Cuándo y por qué decide dejar de trabajar con datos referidos a mucha gente, o a muchos objetos, o a muchos hechos, que era su trabajo durante casi, creo que 2 décadas? ¿Cuándo deja de trabajar con enormes cantidades de datos? ¿Cuándo y por qué deja eso? Y pasa a recoger datos de usted, de sus allegados. Pues cuando me doy cuenta de que hay diversos factores que me llevan ahí. Uno es el darse cuenta que hablar del promedio es hablar de nadie, ¿no? Es hablar de la gente
esa entidad que decimos la gente, que es lo mismo que decir nadie, ¿no? El 33,22% de los españoles, ¿quiénes son? Sí. Entonces he estado muchos años trabajando, hablándole a la gente, a nadie, de nadie, ¿no? Y eso, pues claro, me deja de interesar. Porque a mí me interesan las personas. De hecho, creo que es lo que más me interesa. No sé si me interesan tanto las personas, me interesa el ser humano. Y entonces, con esa voluntad de hablar del ser humano, se me ocurre que puedo intentar acercarme a hablar a otro ser humano desde mi ser humano. Entonces, empiezo a utilizar datos de un individuo cualquiera que soy yo mismo, pero porque me tengo a mano, no porque me parezca que eso es relevante. O sea, en tanto en cuanto a persona común, bueno, pues le podrían valer mis datos a cualquier otro, ¿no? Y lo de la familia también en realidad estoy hablando de mí, volviéndolo al principio, ¿no? Pero claro, mi familia es la que me rodea, como los demás también tienen familia, todos tenemos, pues ahí puede servir, ¿no? Y también tiene que ver con una voluntad. Es un proceso largo, ¿eh? No es que hay un quiebre que dejo de hacer gráficas o de interpretaciones de una realidad común para empezar a hacer estas interpretaciones de una realidad concreta que es la mía, ¿no? Es un proceso largo en el que voy pasándome del periodismo al que llegué de casualidad hacia, digamos, de las artes, el arte, que es el lugar donde siempre quise moverme, ¿no? Si no hubiéramos dicho ya que esos relatos acaban teniendo una forma plástica y solo nos hubiéramos movido por los títulos, podríamos haber pensado que eran cuentos, que eran novelas. Son títulos muy literarios, muy de libro. El siguiente tema, que es el padre, lo incorporó en su momento Luis Bourgeois, y aunque no esté aquí, vamos a rescatarlo. ¿Qué palabras recuerda de su padre? ¿Qué palabras recuerdo de mi padre? Todo es ¿cómo es esa frase? Todo depende del color del cristal con que se mira. Sí. Por ejemplo. Que es un verso de Campo Amor, si no recuerdo mal. Sí. Para mí es una frase de mi padre. Y una frase es una frase de su padre, no lo dudes, de su padre. Sí. A ver, no sé, tengo muchas y tengo muy pocas. No sé si la pregunta pretende una respuesta literal, de que te haga una enumeración, un Excel. ¿Le dijo en alguna ocasión que era lo mejor para usted? No, yo no tenía una relación fluida intelectualmente con mi padre, ni emocionalmente. De hecho, no sé muy bien qué relación tenía con mi padre. Entonces no recuerdo que me dijera que era lo mejor para mí, ni que era lo peor para mí. ¿Usted nació en un medio rural o cerca de lo rural? Sí, en un pueblo de Lérida. En un pueblo de Lérida. De un pueblo ganadero, agricultor. Sí, un pueblo ganadero y agricultor, sí. Pero mi padre, la familia de mi padre eran campesinos, pero mi padre no era el hereu, ¿no? En Cataluña quien era todo el mayor, era el pequeño. Y entonces él abrió una tienda, se dedicaba, ¿cómo se diría? Pues no sé, tenía un pequeño negocio, ¿no? Nada que ver con el mundo rural. ¿Recuerda qué hizo la tarde del entierro de su padre?
¿Qué hice la tarde del entierro de mi padre? Pues no me acuerdo, pero supongo que estar con mi madre y con mi hermana, mis hermanos. ¿Su padre llevaba sombrero? No. ¿Fumaba? Caliqueños. ¿Y su madre fumaba? No, por Dios, mi madre jamás habría fumado. El siguiente tema es la religión. Ya está, dejamos el padre. Ya lo pasamos el padre. No mejor, Si hubiera estado Luis Bujoyoas, hubiera dicho algo. Yo me quedo un poco incómodo con las respuestas que te he dado sobre el padre. Podemos volver a hacer las preguntas. ¿Qué palabras recuerda de su padre? Sí, no sé si volver a hacer las preguntas, pero... No, sigamos. Usted también es padre. Sí. 2 veces. Sí, tengo 2 hijos. Soy padre solo una vez, pero tengo padre de 2 hijos. El siguiente tema es la religión. ¿Ha rezado alguna vez en la vida? Muchas. Muchas, pero hace mucho tiempo. O por lo menos rezado en el sentido católico de la palabra, ¿no? Es decir, la oración, ¿no? El Padre Nuestro. Supongo que claro, es que todo esto es muy interesante el tema de Dios y rezar, ¿qué es rezar, no? Conversar con uno mismo a veces puede ser una manera de rezar, ¿no? Rezar en ese formato canónico que nos enseñaron a muchos de nosotros en la infancia, una oración, un Padre Nuestro, una Ave María. Me imagino que cuando ha respondido mucho se refería a eso. Sí. ¿Se acuerda de cuándo lo dejó? ¿Cuándo fue la última vez? Sí. Tendría 13 años. Mi familia era una familia, iba a decir religiosa, pero en realidad era tradicionalista, digamos, ¿no? Es decir, los domingos se va a misa, culturalmente muy católica. Entonces los domingos pues iba a misa. Y a los 13 años, en la adolescencia, pues que me parece más que debe ser bastante típico, uno se empieza a preguntar cosas y se vuelve irreverente y ahí decidí pues no volver más a la iglesia y dejé de rezar en ese sentido canónico. ¿Y la decisión fue bien vista por su padre? No hubo ningún... No, me imagino que no. Lo que pasa es que yo no sé muy bien lo que veía mi padre, ¿eh? Entonces, es decir, él estaba, pero no... pero no tengo muchos recuerdos de por ejemplo, que pensaba. Seguramente no lo debió ver bien, pero es importante decir que tampoco se me insistió en que siguiera yendo o en que... ¿Su padre tampoco creía en la comunicación? Es que no lo sé. Es decir, mi padre murió cuando yo tenía... no me acuerdo exactamente, pero 30 y pocos años. No tuvimos la posibilidad de mantener una conversación de adultos, ¿no? Y entonces tengo muchas preguntas que le haría a mi padre, tengo muchas preguntas para mi padre que no van a poder ser respondidas, o no las va a poder responder él, ¿no? Lo cual es una desgracia, ¿eh? O sea, que me parece que es una verdadera desgracia. ¿Usted mantiene con sus hijos las conversaciones que no mantuvo con su padre? Sí, lo intento. Lo intento y me animo a decir que lo conseguimos, porque no solo es una cuestión de uno, ¿no? Sí, sin duda. Y además, para eso me ayudó de alguna manera mi padre. Es decir, al no poder tenerlas, me hago cargo que eso es muy importante. ¿No valora para nada el secreto? ¿Qué quiere decir el secreto? El secreto es lo no dicho, lo escondido, lo no dicho, lo callado. Si no lo valoro, ¿qué quiere decir? Está reivindicando la conversación, el contar, en este caso entre padres e hijos. ¿No le interesa el secreto? Sí, yo tengo muchos. Hay cosas que no se cuentan, pero
Es decir, pero lo que... hay cosas que no son relevantes para uno y lo son para otro. Hay cosas secretos que guardas con uno y no con otro, ¿no? Entonces, pero claro que tengo secretos, tengo muchos secretos para mis hijos, por supuesto, como tiene que ser, vamos, o sea. Y tengo... Pues a lo mejor tengo algunos secretos con mis hijos que lo son entre nosotros, ¿no? Y para otros. ¿Y tiene algún secreto universal? Sí. Psicoanálisis, ya que estamos. Mira, universal, me había olvidado de mi terapeuta. Y otros métodos de autoconocimiento. ¿La información que le ofrece al psicoanalista acerca de su familia es la misma que nos ofrece al resto del mundo en sus obras? No, evidentemente no. ¿Durante cuántos años se ha psicoanalizado? Así, dicho grosso modo, pues unos 20 y pico, 21, 22. No hemos dicho la edad que tiene. 59. ¿Le queda algo por contar en terapia de su pasado familiar? Pero vamos, sin ningún lugar a duda, porque además es que en buena parte el psicoanálisis tiene que ver con... Bueno, no sé muy bien de qué tiene que ver el psicoanálisis. Yo soy muy buen paciente, digámoslo así, si es que se puede ser paciente en psicoanálisis. Y hago lo que se me dice, digamos, me dejo llevar, ¿no? Entonces no conozco, no sé lo que es el psicoanálisis. Nunca me puse a estudiar o investigar qué es el psicoanálisis. Lo sé desde el lugar de paciente o y entonces, pero claro, es que cada vez que hablas de tu pasado es nuevo, ¿no? No lo sé, no he ido nunca al psicoanálisis. Es igual. No has ido nunca al psicoanálisis, pero sabes muy bien de qué estoy diciendo. Es decir, cada vez que hablamos del pasado, cada vez construimos ese nuevo pasado, ¿no? Y en realidad entiendo que el psicoanálisis es irlo construyendo una vez y otra vez y otra vez hasta que encuentras una que te venga bien. Por otra parte, que te venga bien en ese momento. A lo mejor mañana no te viene bien y tienes que volver a construirlo de nuevo. Con lo cual esto es un juego bien interesante que no termina nunca. Y seguro que en ese volver a contar aparecerían cosas nuevas, ¿no? Por otra parte, yo nunca digamos, no... En terapia, que hablábamos de eso, no era el pasado de infancia un lugar donde yo me recreara tanto como le habría gustado a mi terapeuta. Por cierto, a él sí que le cuenta hechos. También pecaba de eso. Es decir, para haber hecho una terapia más efectiva, yo entiendo que tendría que haberme limitado a contar hechos. Y yo tengo la tendencia, en terapia también, a contar más reflexiones y sentimientos que hechos. En algún momento ha dicho: hago psicoanálisis para no tener que esperar mi turno para hablar. Pregunta: ¿le gusta hablar o le gusta que le escuchen? La frase es un chiste. Es un chiste muy de Duchamp, también podría ser. Es de Pepe Rubianes. ¿Es de Pepe Rubianes? No, espera. No, Pepe Rubianes decía, yo es que si no hablo de mí me aburro, que alguna vez también la he utilizado. No, lo de esperar el turno para hablar, en realidad está sacado de una película de Fight Club, de la lucha, ¿no? Pero yo le doy, lo junto con el psicoanálisis, sí. Hago psicoanálisis para no experimentar, es un chiste, ¿no? Le repito, ¿le gusta hablar o le gusta que le escuchen? Hablar sería comunicarse, ¿verdad? Ya hemos hablado de lo difícil del asunto, ¿no? Entonces, me gusta que me escuchen, me gusta, no sé si
más que a los demás, ¿no? Me gusta escuchar lo que digo porque es una forma de aclararte un poco las ideas, ¿no? Te cuento algo en voz alta, me estoy escuchando a mí y me puedo dar cuenta de los disparates que puedo llegar a decir o de las ocurrencias, ¿no? Y me gusta escuchar a los demás más que me escuchen. No sé si eso es hablar. Es decir, usted me cuenta y yo lo escucho y me interesa más que escucharme a mí mismo, que ya me he escuchado mucho. No sé si eso es una conversación. Eso es lo que llamamos una conversación. Sí. En el escenario tampoco tiene que esperar su turno para hablar. No, me gusta mucho. Y ya se ha subido en los últimos años, desde pandemia, por lo menos 2 veces, al mismo escenario, al del Teatro Romea de Barcelona. Uh-huh. ¿Qué siente en escena? No lo he pensado mucho, pero es un lugar muy reconfortante. Me siento acompañadamente solo. O sea, no es como si está todo el mundo atento, es como si estoy conmigo, pero hay un acompañamiento del público, ¿no? Que te está mirando, evidentemente, ¿no? Y me siento muy en paz, en tranquilidad, porque también está todo escrito. Hay un guión. Es la vida guionizada, ¿no? Así que, de alguna manera, nada malo puede suceder. Se ha subido en las 2 ocasiones haciendo de usted mismo. ¿Se imagina representando un papel? A ver, me he subido haciendo de mí mismo, es una manera de decir, ¿verdad? Porque cuando subes al escenario de un teatro no eres tú mismo, aunque hagas de ti mismo. Te conviertes en un personaje, ¿no? Así que estaba interpretando. A sí mismo. Además es a mí mismo, pero es a mí mismo o a lo que yo quiero mostrar de mí, a los demás. Se ve haciendo un Otelo. ¿Esa escena le interesa? No. O no tanto. No. ¿Quiere volver a escena? Así yo viviría en el escenario. Me encanta. Pero sí, interpretándome a mí mismo, creyendo ese personaje público. Tengo una mala noticia que darle. En el escenario no se puede fumar. El siguiente tema es drogas. Es escandaloso que no se pueda fumar en un escenario. Sí, realmente escandaloso, pero es así. Pero tampoco es una mala noticia. El siguiente tema es drogas y automedicación radical. Vamos a dejarlo en drogas. Automedicación radical lo ha propuesto Burroughs, pero vamos a dejarlo en drogas. Usted fue adolescente en una Barcelona, la de los 70, donde no era raro ver a personas que te pinchaban heroína en la calle. ¿Hacia dónde miraba cuando se encontraba esas escenas? Yo estaba en esas escenas. Así que hacia donde miraba era parte de mi cotidianidad. ¿La percepción alterada por una sustancia química es propicia a la creación o la creación es propicia a la percepción alterada? ¿Me lo puedo repetir, por favor? Sí. Si la percepción alterada cuando se consumen sustancias químicas es propicia para crear, o si es la creación la que nos altera la percepción. La creación nos altera la percepción, eso me parece bastante evidente. Lo otro no es tan evidente. Digamos, el que determinadas sustancias psicotrópicas nos permitan crear algo interesante. Crear.
en general, y sobre todo algo interesante, pues depende, es posible que para algunas personas sí. De hecho, tiene bastante sentido, ¿eh? El que sea una fuente de creación que luego en estado sobrio uno debería editar, ¿no? Que realmente era interesante o era un disparate, ¿no? Y de hecho me parece que en la historia muchos artistas o creadores, personajes les ha servido, lo han usado, ¿no? No sé, desde Edgar Allan Poe al mismo Burroughs, pero a mí no me interesa. Admitamos que el tabaco entra en una categoría amplia de drogas para meterlo en este tema. ¿Cuántos cigarrillos ha fumado en su vida? No tengo ni idea, pero empecé a fumar con 13 años, tengo 59 y pongamos de promedio un paquete diario. Saquen la calculadora, ¿no? El teléfono móvil. Hay una afirmación suya que es radical, y radical en su simplicidad también. La repetición me destruye. ¿Cada vez que fuma logra no repetirse? No, cada cigarrillo es único. Cada vez que enciendo un cigarrillo es como si no lo hubiera hecho nunca antes. ¿Cuántas veces ha dejado de fumar? Yo lo dejo cada día. ¿Se acuerda de todas? Lo que pasa es que dejar de fumar, esto es Woody Allen, ¿eh? Dejar de fumar es lo más fácil que hay, yo lo dejo cada día. El problema es no volver a fumar, ¿no? Pero así en serio, lo dejé una vez. No lo he vuelto a intentar más. ¿Y es la vez que le da pie a crear una obra? ¿Estamos hablando de la misma? Pensando. No. Esa vez no intenté dejar de fumar, solamente lo dije. ¿Y la obra era? ¿Nos la recuerda? Sí, es una obra que se llama a un viejo amigo o a un ex amigo, lo he ido cambiando. Y es una supuesta despedida del cigarrillo mediante un viaje por Estados Unidos, por el Midwest. Y ahí donde encendía un cigarrillo hacía una quemadura en un mapa de papel que me acompañaba. Tengo una pregunta técnica. Las quemaduras son prácticamente perfectas. ¿No se propaga la quemadura sobre el papel? ¿O también son falsas, como la historia? Eso de que la historia es falsa... Ha dicho que se lo inventó, que esa vez fue una invención. He dicho que no quise dejar de fumar. Perdón. Esa sí que sería... No hay nada que perdonar, pero maticemos, ¿no? Y lo que dije fue... lo que creo que dije, o lo que quise decir, es que dije... Eso se contaba en... ese trabajo, esa pieza, no sé cómo llamarle, aparece por primera vez como columna de opinión en La Vanguardia, ¿no? Donde estuve 7 años haciendo de columnista con este tipo de trabajos, ¿no? Una columna de opinión visual, pero también estaba acompañado de palabras, ¿no? Entonces, el viaje y el recogido del consumo de cigarrillos por un territorio, ¿no? La cartografía de un vicio, ¿no? Que era la intención y que es lo que es, ¿no? Es un retrato de un viejo amigo por Estados Unidos. En la columna de opinión se convierte en ese juego de quería dejar de fumar, cuando en realidad no forma parte de la propia pieza, ¿no? Así que en la columna de opinión se llama un ex amigo, con esa idea de quiero dejar de fumar, ¿no? Y el texto habla de el vínculo poderoso que se puede establecer con las drogas en general y con el cigarrillo en concreto. Y la parte visual, la obra, en realidad lo que es lo que realmente pretendía ser y es la obra, ¿no? Que es una cartografía de un vicio, ¿no? Dice Burroughs que lo que define la sociedad contemporánea es la adicción. No a las drogas, obviamente, la adicción en general. ¿Está de acuerdo? Bueno, tanto como decir que que Burroughs fue yonki toda la vida, ¿no? Entonces, a él se lo debía parecer. A mí me parece que la adicción... Él habla de la adicción al poder, al consumo. Yo creo que la adicción, y esto es
cuando yo hablo en mi trabajo procuro hablar siempre de lo intrínsecamente humano. Entonces digo, no sé, la niñez, todos hemos tenido una infancia, la familia, la sexualidad, todo el mundo lo entiende. Cuando llego a la adicción, mucha gente se siente desconcertada, ¿no? A mí me parece que sí, que la adicción es intrínsecamente humana. Que eso sea algo que nos condiciona o que define la sociedad totalmente o tal, quizás sea un poco exagerado. Pero o sea, me parece que la sexualidad es, sin duda, mucho más... que también puede ser una adicción, pero sin serlo, es más poderosa que la adicción. Vamos a hablar de la violencia, que también es poderosa. En la década de los 90... No vamos a hablar de la violencia. Yo me he quedado sin una respuesta. ¿Es fácil quemar un plano con un cigarrillo y que la brasa del cigarrillo no rasgue? Es fácil. Es muy fácil. No sé si es por el tipo de papel con el que se hacían antes los mapas, que no sé si todavía existen, pero les cuesta un poquito. ¿Entendés? Pero yo intuyo que usted a lo mejor está insinuando que hay cierta falsedad. Para nada. Porque es un tema muy interesante. Si quiere podemos hablar de eso. No, yo estoy intentando adelantar una reflexión que es la minuciosidad con la que usted construye sus imágenes. Minuciosidad de amanuense medieval. Pero en este caso del cigarrillo es realmente... no sé si es tan minucioso. Supongo que sí. Claro, cuidadoso, minucioso. Sí, supongo que lo que a uno le parece cuidadoso, a otro no tanto, y esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo de las quemaduras, sí. Uno tiene que estarse un rato con un cigarrillo. O sea, se empieza a apagar el cigarrillo antes de que se encienda el mapa. Finalmente se enciende y se hace un pequeño círculo que, si se deja crecer, pierde la forma redonda. Pero si uno lo sopla o le pone los dedos encima, se apaga y queda un círculo bastante... Sí. No llegó a quemarse nunca. No llegó a quemarse nunca. La violencia. En la década de los 90 y primeros años de los 2000, usted vivió en Buenos Aires, Argentina, en Guayaquil, Ecuador, creo que en Lima, Perú. Trabajaba como periodista. Es lógico pensar que sabía qué estaba pasando en ese momento. Usted sabía qué pasaba. Un periodista sabe lo que pasa. Bueno, un periodista yo creo que no sabe nada. No lo que pasa. Esta respuesta le va a traer muchas amistades. Si la puedo desarrollar, creo que sí, al contrario. puede. Yo creo que ¿qué es un periodista? Es una pregunta lícita, ¿no? Yo creo que un periodista es alguien que tiene la inquietud de saber, quiere saber, se pregunta cosas, tiene curiosidad, extrema curiosidad, y tiene también un placer por la divulgación, por cierta pedagogía incluso, ¿no? Esa parte ya es un poquillo más... Y entonces aprende muchas cosas y las cuenta a los demás. Las aprende de verdad, porque para contarlas bien hay que incorporarlas y luego poderlas narrar, ¿no? Por eso decía, no sabe nada. Es decir, no necesita saber, necesita querer saber. Y luego con los años, pues los periodistas más mayores saben muchas cosas, los más jóvenes pues quizá menos. En esos años en los que usted vive en América Latina, ¿supo qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando dónde? En América Latina. América Latina es un continente. En esos 3 países. Pasaban muchas cosas. Y usted supo. La pregunta es... Algunas sí y otras no, supongo, ¿no? Además de saber... Algunas las estoy aprendiendo ahora. Sobre todo de Argentina, que es el país con el que más vínculo tengo. Y es la pregunta. ¿Pudo prever qué iba a pasar? Y sobre todo desde el punto de vista de la violencia, ¿pudo prever que ahora mismo Ecuador esté viviendo una situación violenta, que Perú esté viviendo una situación violenta, que Argentina esté viviendo una situación violenta? Bueno, a ver,
¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que he dicho varias veces a ver, ya que es una expresión que no me gusta o que no la suelo utilizar, ¿no? La violencia en América Latina es casi una normalidad. En la mayoría de países de América Latina, con mayor o con peor, o más elevado o menos. En Ecuador, cuando yo fui a vivir, había unos niveles de violencia latinoamericanos que suelen ser bastante elevados, pero no era un disparate como me parece que es ahora, que no lo estoy siguiendo, no estoy siguiendo la realidad ecuatoriana, ¿no? Eso significaba que no iba a volver a tener unos índices elevadísimos de violencia como parece que es ahora. Pues, ¿por qué? Fíjate, en El Salvador, hasta hace relativamente poco, vivían con este fenómeno de las maras, que parece que se ha erradicado. Y además con 5 minutos de voluntad política y unas cuantas cosas más, ¿no? Eso significa que no va a volver a haber los niveles de violencia que había hasta hace poco en El Salvador. Yo lo dudo mucho. Entonces, era predecible que esto que cambiaría. Es decir, Latinoamérica, una cosa que tiene fascinante es que es muy cambiante, no es Europa, ¿no? Donde ya sabemos. Sabíamos. Bueno, creíamos saber, pero hay más certezas en cuanto al futuro, ¿no? Es más, está más fiable, ¿no? Lo que sucederá en Europa. Pero en América Latina es todo muy cambiante, por fortuna, ¿no? Y los índices de violencia en Argentina a mí me parecen un poco exagerados desde la perspectiva. ¿Exagerado decir que hay violencia? ¿O? Hay violencia, pero no está... En Argentina siempre los niveles de violencia fueron más bajos que en el conjunto en la mayoría de países. Es decir, no estoy hablando de violencia política, ¿eh? Estoy hablando... Es que, claro... Yo incluía la violencia política. Claro, he caído en la violencia. Estaba pensando en la inseguridad, en la violencia, en la delincuencia, en las maras. Es decir, claro, violencia política... Para mí son dos fenómenos diferentes. Es violencia al fin, pero son manifiestamente diferentes. Violencia política, Argentina ha tenido muchísima. Curiosamente, yo creo que no tiene fama. Bueno, se la llevan otros países. Hombre, los 30.000 desaparecidos. Exceptuando la dictadura. Pero el resto del siglo XX no hay un imaginario de que fuera un país violento, y lo fue. Sí, bueno, sí, el icono de la violencia en Argentina es efectivamente la última proceso de reorganización nacional, ¿no? La dictadura de Videla. En mi pregunta había una pregunta por debajo. El periodismo sirve para saber lo que ha pasado. Son dos preguntas. ¿Sirve para hacerse una idea de lo que va a pasar o no sirve para nada? El periodismo sirve, dices, y yo matizaría, si me permites, para empezar, el periodismo servía, si acaso, porque ya no sirve para nada, porque no hay más periodismo. Para que no se enfaden algunos ex colegas que nos puedan escuchar, son con honrosas excepciones, que ahora no se me ocurre ninguna. Entonces yo creo que ya no hay periodismo. Y no me refiero a no hay periodismo como el que había antes, no hay. No hay, digamos, alguien que se dedica tiempo a investigar, a aprender, a entender incluso algo que sucedió para contárselo a los demás. Esto es lo que pasó, estos fueron los hechos. Eso se hacía y sirve. Y servía, a mi entender, mucho a la sociedad. De hecho, creo que uno de los principales problemas
que tenemos sociales ahora es que el periodismo desapareció. Yo me acuerdo que en mis últimos años como periodista, en algunas conferencias a las que me invitaban, comentaba esto, es decir, las críticas enormes que se hacían cada vez más hacia el periodismo, que iba perdiendo calidad en ese sentido de fiabilidad, de rigor, ¿no? De análisis, ¿no? Por parte de la ciudadanía, eran más que justificadas, o sea, es más, son necesarias. Hay que criticar al poder y el periodismo fue un poder, pero recuerdo que decía, pero ustedes no se imaginan cómo sería un mundo sin periodismo, y ahora estamos en un mundo sin periodismo. Y pues es la información, la contrainformación, el caos, el periodismo era cierta fiabilidad, algunos periodismos eran cierta fiabilidad de lo que había pasado y de lo que estaba pasando. Y tengo algunos ejemplos, algunos recuerdos, algunas anécdotas que creo que son muy bonitas y que ilustran esta actitud periodística loable que existió. Eso. Bueno, me acuerdo, por antes hablamos de Perú. Yo recuerdo, en Perú yo trabajé para 2 medios. La primera vez trabajé para El Comercio, que es de la familia Miró Quesada. La familia Miró Quesada, que está El Comercio en la calle Miró Quesada, en el edificio Miró Quesada, una de las familias patricias del Perú, donde, bueno, como anécdota casi, uno de los principales problemas era que en El Comercio pues había demasiada gente empleada para el trabajo que había que hacer, entre otras cosas porque habían 150.000 quesadas trabajando. No. Y entonces, como es fácil de presuponer, la familia Miró Quesada, habría de todo en los familiares, pero sí, podemos decir que eran gente conservadora, gente de derechas, conservadora y muy rica. Y luego trabajé años después en el diario La República. El diario La República la funda una persona que también venía de una familia con dinero, porque es que vamos, son la gente que puede hacer cosas en el mundo en general y en Latinoamérica en concreto, ¿no? Entonces, el señor Seminario, pero ese señor hizo un viaje vital sorprendente, porque suele ser el contrario que la mayoría, que es que pasó de ese ideario más de conservador y de derechas hacia terminar como senador por el Partido Comunista, ya pues no sé si decir anciano, pero muy mayor, ¿no? Y él funda el diario La República con ese nombre y de hecho con la cabecera, el logotipo, por la República Italiana, ¿no? Es decir, ideológicamente muy opuesto a la familia Miró Quesada, pero ellos juntos son los que combaten a Fujimori y el autogolpe, ¿no? Y trabajan juntos porque entienden como editores que tienen un servicio a la comunidad, que por encima de ganar dinero, el periodismo tiene que hacer servir al ciudadano, ¿no? Y este es el problema del periodismo. El periodismo ha desaparecido porque se quiere convertir en un negocio, y se ha convertido en un negocio. Pues ya está. El fin del periodismo actualmente es ganar dinero, ¿no? Y claro, como negocio es un mal negocio. Mejor poner dinero en ladrillos o en acciones. Y quizás porque tienen una cierta ambición de gobierno. No, de poder. De poder. Pero eso no es necesariamente malo. Depende de qué hagas con Cuando digo de gobierno es de poder que coincida con alguna de las posibilidades de gobierno. No necesariamente. Habrá editores que sí y editores que no, digamos, pero sí, la vocación del editor de un medio de comunicación tradicional, ¿no?, es tener poder. O sea, a un buen editor lo que más le tiene que agradar, y estoy hablando además de situaciones que recuerdo, ¿no?, es que le llame el presidente del gobierno a su despacho.
Digo, yo esto lo he vivido, ¿no? Y he visto la cara de felicidad porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy en este caso, pero es igual, el presidente del gobierno, te llama y te dice, me ha jodido hoy, ¿eh? Tu titular hoy me ha jodido. Y entonces el editor es feliz. ¿Sí? Por muchas cuestiones, además, porque no hace falta que sean excluyentes. Una, porque ha hecho un servicio a la comunidad al contar una cosa incómoda para otro poder mayor todavía, que es el político. Pero también porque, por supuesto, porque le sitúa en un lugar de poder frente a ese político, de posibilidad de negocios. Es decir, con el periodismo se hizo muchísimo dinero, pero no directamente con el medio de comunicación. Es decir, en tanto en cuanto tengo poder, tengo otras empresas que participan de ese poder y me generan dividendos, ¿no? Pero el diario se mantenía de una manera imparcial y al margen, y de hecho los editores muchas veces no participaban de la construcción. Son famosos los debates internos en el Washington Post entre el editor y la dirección. La pintura, el cine, la literatura universal están impregnadas de escenas violentas. Pues claro, normal. Sí, normal. Tan normal como que en sus obras no hay atisbo. Prácticamente es imposible encontrar ninguna escena violenta. Sí. Es una paradoja, ¿verdad? ¿Dónde está esa violencia? De la misma manera que te podría decir que mi Francisca, la madre de uno de mis hijos, exmujer, me decía siempre, hay que ver tal y como eres, lo alegres que son tus obras. Lo cual me parece que es verdad. Cuántos colores tienen y qué alegres que son, ¿no? Supongo que es otra paradoja, ¿no? Pero es verdad, no lo había pensado. La violencia es un tema que no he tratado y que es intrínsecamente humana. No lo había pensado. Sí. No me corresponde en este... Y además es curioso porque la violencia me parece muy seductora, como a la mayoría de seres humanos. Es tan seductora, voy a decir que no me corresponde en este dialograma. He dicho que yo no iba a participar. Voy a hacer una excepción. Es dificilísimo crear una obra de arte exenta de violencia. Por lo que acaba de decir, porque es muy seductora. Es muy difícil. Se lo digo yo, no es una pregunta. Se lo digo yo. Sí, sí. Es muy difícil estaba pensando. Escribir una novela que nos seduzca, atrape, interese, fascine, donde no haya violencia. Es difícil en el cine. Pero las artes plásticas, estoy intentando pensar. En las artes plásticas, desde que se inicia, bueno, vamos a decir desde Goya, la violencia se va a apoderar de casi todo. Pero mira, aquí está Duchamp diciendo de que en su obra no hay violencia. Aquí está Duchamp. Vamos a darnos un descanso. Y creo que tiene razón. Y creo que también está pidiendo un descansito. Vamos a hacer una pausa. Esto es Estación La Cala, con Jaime Serra en la Colonia Güell, en Barcelona, en un episodio más de Nos vamos de este mundo. Y este podcast, una de las características que tiene es que no pincha música, no pincha nada. Esto solo es un podcast de palabra. Pero siempre nombramos algún tema musical para que en esta pausa la gente pueda recordarlo, pincharlo, escucharlo. Normalmente los elegimos nosotros. Elíjalo usted, por favor. Bueno, entonces yo... caramba. Yo elegiría Estoy entre Nick Cave o Harry Dean Stanton. Yo prefiero el segundo. Pues adelante. Nos volvemos a encontrar ustedes decidirán si en 1 minuto o en 5 días. Estación La Cala se produce desde hace más de 2 años gracias al apoyo de nuestros mecenas. Usted también puede colaborar con nuestro micromecenazgo. Encontrará toda la información en nuestra web lacala.es o directamente en patreon.com/lacala.
Han escuchado la entrevista a Jaime Serra Palou dentro de nuestro programa Nos vamos de este mundo, tercera temporada. Domingo 28 de enero de 2024. Realización técnica Ana Mareca. Entrevista y dirección Grasa Toro. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción.